Hola, 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 muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Cortés, soy líder de expansión en el Perú de Flash Mobile y como hemos quedado, el día de hoy vamos a iniciar nuestro ciclo de club de lectura con el libro GoPro de Eric Gorre, que realmente es prácticamente la Biblia para todos los que hacemos network marketing a nivel mundial. Entonces, queríamos hoy día, en esta primera parte, pues revisar tanto la introducción como el capítulo 1 del libro, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para poder trabajar esta lectura. ¿Sí? Denme un minuto. Listo. Bueno, este es el libro, ¿sí? Es el libro GoPro de Eric Gorre. Y nosotros vamos a revisar hoy la primera parte, ¿sí? Lo que es la introducción y, y el capítulo 1. ¿De acuerdo? Vamos a ir analizando cómo es que este libro se convierte en un artículo de lectura obligatoria prácticamente para todos nosotros los networkers. Y esto tiene que ver mucho con que todos todos hemos iniciado en este negocio de una manera de repente poco crédula o esperando que nos dé algo que en nuestros trabajos, en nuestra actividad diaria no encontramos, ¿no? Y eso el autor, Eric Warren, nos dice, él empezó muy joven, ¿no? Cuando tenía 23 años de edad y lo vio este negocio como una forma, una oportunidad de generar ganancias y dinero extra, ¿no? Viendo la televisión, pues le mostraron un video, ¿no? Como se hacía antes, que te sentaba en una casa y te mostraban los videos de las compañías. Y fue esto que lo motivó, pero como no tenía dinero, bueno, pidió prestado a su papá. Muchos de nosotros, nuestro principal objeción para formar parte de del mundo multinivel muchas veces es no tener dinero. Pero sin embargo, lo que tenemos que ver es primero validar si la oportunidad es importante, ¿no? Si la oportunidad que se muestra es realmente válida y de verdad nos va a ayudar a salir de un estado en el que nos encontremos y que querramos mejorar, ¿no? ¿Cuáles son, el autor nos cuenta cuáles han sido sus errores del inicio? Y básicamente, él, él, él él nos cuenta, él nos detalla que su principal error fue pues no tratar el negocio como un negocio, ¿sí? O sea, era como una oportunidad de ganar dinero de una manera sencilla, pero no un negocio, no una cosa estructurada en el que él trabaje de manera profesional, dedicada y a tiempo completo. Entonces, al no tratarlo como un negocio, su éxito estaba limitado ya que no generaba prospección, aprovechaba el conocimiento o las amistades de su papá, básicamente, y cuando empezó a no tener resultados, empezó a culparlos a todos y a todo por no tener el éxito que él esperaba, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado así a nosotros en este negocio multinivel, en el que nosotros esperamos que ya desde el arranque tener un éxito exorbitante, pero sin embargo no estamos preparados al fracaso, porque empezamos a culpar a que mi patrocinador no me ayuda, que la compañía no tiene un programa de capacitación, que soy muy joven o soy muy viejo, que el producto no es malo, que el servicio no es bueno, y empezamos a buscar excusas, el problemas económicos en el país y por eso la gente no se afilia, empezamos a buscar excusas que al final no nos ayudan. Y el autor nos cuenta que al final de tanta excusa, lo único que se vio fue sin trabajo y sin negocio. ¿No? Entonces, ¿cómo es que alguien que estaba en una situación tan paupérrima y tan complicada se vuelve experto en este tema? ¿Cómo es que alguien que es igual a nosotros, un joven de 23 años, sin trabajo, sin negocio, sin oportunidades, sin título universitario, se vuelve un experto en el tema? Pues muy sencillo, toma una decisión.
¿Cuál es la decisión? Y es la misma decisión que debemos tomar nosotros. La primera, aprender, y para eso estamos aquí leyendo y vamos a completar 11 libros durante todo este programa anual. ¿Sí? Primero, aprender. Segundo, leer todos los libros posibles sobre el negocio, tanto de multinivel, ahora que estamos en un negocio de servicios, de telecomunicaciones, cómo funcionan, cuál es el comparativo de mercado, etcétera. Hablar con expertos, hablar con gente que entiende del negocio multinivel y con gente que entiende de los negocios de servicios en los que estamos nosotros abocados ahora. Y finalmente obtener experiencia. Nadie obtiene experiencia desde la tribuna, uno tiene que bajar al campo y patear la pelota, porque si no, no vas a obtener la experiencia de negocio que debes tener para afrontar un gran partido. ¿Sí? Y luego el autor nos cuenta que él cambia su perspectiva totalmente asistiendo a una convención de la compañía multinivel de la que formó parte. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque en una convención tú estás frente a expertos de talla mundial que te explican cómo hacer el negocio, cómo enfrentar las derrotas, las dificultades, cómo afrontar los problemas y cómo tener éxito en el desarrollo del liderazgo, ¿no? Y es allí como él toma una decisión, que es la decisión de convertirse en un experto del negocio. Ahora, hay unos puntos de vista, ¿sí?, que debemos tomar en cuenta. Número uno, la posición la posición que tú tengas dentro de la compañía siempre va a ser buena, porque el momento siempre va a ser bueno, ¿sí? Entonces, la posición y el momento no son determinantes para el éxito de tu negocio. Tú puedes estar en el nivel 2, 3, 4, 5, 10. Va a depender de cuánto trabajes, de cuánto desarrolles, de cuánto gestiones y cuánto potencias tu liderazgo y generes liderazgo en otros para que el crecimiento y el dinero lleguen, ¿sí? Entonces, segundo punto de vista, hay que cambiar de enfoque porque no importa si el líder te apoya o no. O sea, no importa. Lo que necesitamos es que cada uno tome la decisión de salir adelante. Tome la decisión de generarse su propio conocimiento. Y para eso estamos aquí reunidos. Y finalmente, tiene que tomar la decisión de ser un networker profesional y no solamente una persona que compró una membresía y está allí esperando que algo pase. ¿Sí? En el capítulo 1 del libro se llama El mercadeo en red no es perfecto, solo es mejor. Entonces, vamos a analizarlo. Empieza el libro explicando cuál es el mejor negocio posible. Y sería bueno que ahí lo analicemos todos, ¿no? Por ejemplo, en conversaciones con la gente, nos indica que el mejor negocio posible es, por ejemplo, un negocio que no tenga un jefe, ¿no?, donde uno mismo pueda ser su propio jefe. Otro puede ser que es un negocio en el que no necesites, o un trabajo en el que no necesites, valga el comentario, ir a trabajar, o sea, que no tengas que ir a un espacio físico donde hay trabajo. Un negocio en el que no tengas que estarte levantando temprano, un trabajo en el que no seas empleado de nadie, sino más bien, como ya lo dije, tu propio jefe, que no tenga políticas y regulaciones estrictas. Y la gente menciona también que no tenga compromisos ni exigencias. Entonces la gente lo que está buscando es un trabajo en el que ella pueda decidir hacer y deshacer como lo considere necesario. Ahora, vamos ahora por el lado bueno. Características positivas de un negocio perfecto, la gente dice, que sea algo positivo para ellos y para la comunidad, ¿sí? Que tenga un producto y un servicio de altísima calidad, que genere ingresos ilimitados, obviamente, ¿no? Cualquiera quiere un trabajo que se genere ingresos toda la vida, mes tras mes, que genere ingresos residuales, que hagas el trabajo una sola vez y siempre te paguen. Luego dicen que es importante un trabajo en el que disfrutes de la gente con la que se trabaja, es decir, que hay un clima laboral espectacularmente bueno y que te brinde libertad de tiempo, es decir, que no te estén controlando horarios, sino que tú en cualquier momento puedas pararte y decir, ya vengo, y hagas lo que quieras. Entonces,
Todas estas características la gente está buscando, representan algo que normalmente los trabajos, algunos tienen y algunos no tienen, van a disculpar. Están buscando algo. Entonces, el mercadeo en red que venimos haciendo y que debemos hacerlo de una manera profesional no es perfecto, solamente es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque desde ya te genera crecimiento personal. Estas reuniones donde te obligan o donde estamos haciendo lectura, no hay en un trabajo regular. Además, la visión es internacional. Estamos ahorita nosotros en Flash Mobile, en un negocio que tiene cobertura en 27 países. O sea, tú puedes hacer tu negocio de una manera global. Tercero, ayudan a contribuir a causas nobles. Es de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la inversión es poca, tiene un bajo costo de afiliación, un bajo costo de inicio y va a depender únicamente de cuánto desarrolles tú, de cuánto quieras crecer para que la inversión tenga retorno. Además, un negocio de mercadeo de red, y esto es súper importante, resiste a cualquier embate económico que sufra tu país. ¿Por qué lo resiste? Porque como has desarrollado un negocio masivo, pase lo que pase, siempre va a generar un ingreso residual que alimente ese problema económico que puede estar pasando en la sociedad. Y además genera beneficios fiscales porque vas a tener un mayor ingreso, vas a ser una persona con línea de crédito mejor, etcétera, etcétera. Y lo más importante, que es un negocio divertido porque conoces gente, porque viajas, porque participas, porque te diviertes y te tomas el tiempo necesario para, para hacerlo al momento y manera que a ti más te plazca. ¿Sí? Entonces, seguimos aquí en el capítulo 1 y el autor nos cuenta que hay 6 tipos de empleo. Él ha identificado, perdón, 5 tipos de empleo. ¿Sí? El primero, los empleos de cuello azul. ¿Qué son los empleos? Justo yo tengo un cuello azul. ¿Cuáles son los empleos de cuello azul? Los empleos que tienen que ver con trabajos manuales. Construir, cocinar, limpiar, servir, arreglar algo o a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, los constructores, ¿no? Los cocineros, los de servicio doméstico, los camareros de hotel, etcétera. Sí, esos son los ejercicios, son los empleos, los trabajos de cuello azul. Y vamos al otro trabajo, ¿sí? Ahora un trabajo de cuello blanco, ahí está, de cuello blanco, ¿sí? Son trabajos que tienen que ver con profesiones, ¿no? Por ejemplo, los administrativos, los de oficinas, los que están buscando una opción segura, que tienen que ver con un sitio de trabajo que no necesariamente es servir a algo o a alguien, sino más bien dar su conocimiento profesional, ¿no? Por ejemplo, los contadores, los abogados, etcétera. Entonces, aquí en este tipo de empleo encontramos 2 tipos de personas. Los triunfadores, los que siempre están buscando pertenecer a una organización, a una corporación y empezar a ascender en base a su buen desempeño, ¿sí? Pero tienen un problema porque cuando empiezan a crecer, ya más bien su jefe los empieza a ver como una amenaza y empiezan a tener topes para su crecimiento, tanto personal como profesional, y terminan buscando otra cosa, ¿no? Y estas personas, estos triunfadores, necesitan ser más que trabajadores, necesitan también ser políticos para poder desarrollar bien este trabajo. Y hay un segundo grupo, ¿no? Que estaban los triunfadores, los trabajadores de cuello blanco. Hay un segundo grupo que se llaman los escondidizos, dice el autor. Son personas que prefieren meterse en su cubículo, bajar la cabeza, decir sí señor a todas las órdenes que les dé su jefe, cumplir sus 8 horas de trabajo, o 10 o 12 según el horario que les ponga, y irse a su casa. No sobresalen, no aportan ideas, son solo sobrevivientes, son muertos vivientes, son zombies laborales, ¿sí? Que trabajan ahí, pero que no generan ni aportan nada, en conclusión, a la compañía ni para ellos mismos. Entonces ya vimos dos tipos de empleo, ¿no? Los de cuello azul, los de cuello blanco. Hay un tercer tipo que yo estoy o estuve por ahí, que es el negocio, el trabajo en las ventas.
que tiene que ver con ganancias por producción y no por horas, ¿no? Todo empieza bien, todo camina bien, mientras vendas eres el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo. Pero cuando ya empiezas a obtener grandes resultados, buenas métricas en ventas, todo cambia. Todo cambia. O aparece una recesión o te cambia la entidad a un nuevo plan de comisiones porque te están pagando demasiado, o la competencia ya saca un producto mejor o un servicio mejor al que tú ofrecías, o la nueva tecnología termina generando una variedad de opciones adicionales a las que tú tenías y finalmente pueden haber cambios regulatorios que terminan haciendo que tu producto o tu servicio no, no genere. Entonces, por ejemplo, yéndonos a esta parte del libro, es interesante porque nosotros estamos en un negocio, ¿sí? Una empresa en la que la tecnología más bien nos aporta más. Si hubieran cambios en la tecnología, vamos a tener más oportunidad de venta. ¿Por qué? Porque va a haber más servicios que vender y siempre esenciales. Son cosas que la gente utiliza y no va a dejar de hacerlo. No es un batido, no es una crema que tienes que comértelo si no lo vendes. Al contrario, es algo que la gente desde ya paga. Por ejemplo, ¿no? Los celulares, por ejemplo, la luz, la energía, etc. Entonces, estas ventas, estas personas que están en ventas, ¿sí? Tienen mucha ganancia muchas veces, mucha ganancia, pero hay un problema, no tienen tiempo para disfrutarlas, porque como se dedican, tienen horario de entrada, pero no de salida, y se dedican a conseguir clientes para la empresa en la que laboran, finalmente no dedican tiempo a su familia, no tienen oportunidad de disfrutarlas. Y algo que me pasaba mucho, hay que empezar de cero nuevamente cada inicio de mes, porque las metas y las métricas son mensuales. Entonces, yo puedo ser un excelente supervendedor ahora en febrero, pero en marzo sabe Dios cómo me va a ir, ¿no? El cuarto tipo de empleo, para hacer esta comparación con la red multinivel, es el dueño de negocio. Hasta ahorita ya hemos visto tres tipos, ¿no? Que no necesariamente son tan satisfactorios. El cuarto es el dueño de un negocio tradicional, ¿no? Por ejemplo, el dueño de un restaurante, el dueño de una bodega. Es el sueño de muchos tener su propia empresa, ¿no? Tener tu empresa, no sé, actividad, de activaciones BTL, también he tenido una, pero ese sueño se destruye cuando vas a tener que usar tus ahorros o vas a tener que hacer un préstamo. Por ahí te presta un familiar, pero lo normal es que te preste una entidad bancaria. Entonces eso termina generándote deuda con la familia, con los bancos, con los amigos, teniendo rentas que pagar, garantías a las cuales brindarte para poder cumplir. Y finalmente, y lo digo por experiencia, no hay un enfoque en lo que eres bueno. ¿Por qué? Porque yo considero que soy bastante bueno vendiendo, pero sin embargo, al ser dueño de un negocio, tienes que administrar, tienes que apoyar en la contabilidad, tienes que hacerla hasta de abogado para entender cómo, cómo no tener problemas legales y llevar todo bien. Entonces, dejas de ser lo que eres bueno para hacer algo en lo que no eres tan bueno y finalmente tu negocio está destinado o al éxito o al fracaso. Pero si tienes éxito, hay algo detrás que se llama estrés, falta de tiempo, etc. Y cuando fracasas, pues obviamente terminas en abandono, muchas veces en la bancarrota, y terminas buscando un nuevo empleo y un nuevo trabajo que te ayude a generar otra vez ingresos para salir de ese hoyo en el que te dejó ese sueño de ser dueño de tu propia empresa, de tu propio negocio tradicional. ¿Sí? Número 4. Número 5, inversionista. El inversionista, ¿sí? Es aquel que pone dinero trabajando para él. Número 1, se necesita dinero, porque si inviertes poquito, pues la ganancia es poquita. Entonces, uno, se necesita dinero, ¿sí? Segundo, se necesita ser muy hábil y tener mucho, mucho conocimiento del negocio en el que te vas a meter, porque hay mucho lobo. Ahora hay tantas aplicaciones online,
tantas propagandas de que te haces millonario invirtiendo en la bolsa de valores. Hay mucho lobo en el bosque de los negocios, demasiado lobo. Entonces necesitas tener mucho conocimiento, mucha habilidad y tener mucho feeling para entender estos negocios. Y tienes que saber que se gana mucho o se pierde demasiado, porque el riesgo es muy, muy alto. Entonces, no hay un rendimiento garantizado y no se tiene el control de nada, porque tú puedes poner 1 millón y no sabes si ese millón va a generar 1, 2, 3, 4 o cero o negativo. Entonces, cuello blanco, no. Cuello azul tampoco, ventas tampoco, dueño de negocio tradicional tampoco, inversionista tampoco. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser yo parte de ese negocio perfecto? Se pregunta el autor Eric Worre del libro GoPro. Bueno, primero hay que entender, como lo hace él, que hay una nueva economía activa desde los inicios de los años 20, del siglo XX, ¿sí? Y esta nueva economía ha cambiado el mundo. El mundo ya no es lo que era antes. Antes había un paradigma en el que tú estudiabas, te hacías empleado de una gran corporación, trabajabas 40 años en esa, o 30 o 40 años en esa corporación y te jubilabas. Mi padre le ha pasado eso, ¿sí? Te jubilabas y ya está. Pero eso evolucionó a un paradigma intermedio. Ese paradigma en que igual estudias para ser empleado, te haces empleado, pero empiezas a cambiar de trabajo cada 3 o cada 5 años en busca de algo mejor. Y cuando te llega la liquidación de jubilación, ya no existe porque es mínima o nula. ¿Por qué? Porque no has estado permanentemente en una sola empresa. Y entonces tienes que seguir trabajando para poder sobrevivir, porque ya esa jubilación ya no es tan grande ni tan simpática. Y viene un tercer paradigma que estamos viviendo hoy en día y que la gente parece no querer darse cuenta. Número uno, ya no te pagan por horas, ya no solo te pagan por ir a trabajar, te pagan por tu desempeño y por tus resultados. Y esto es importante entenderlo, porque ahora te ponen un menor básico, una menor remuneración básica, y te pagan sobre eso unos resultados. Por ejemplo, en ventas, ¿no? Antes te pagaban, no sé, 60,000 al año, ¿sí? Pero ahora, no. Ahora te dicen, mira, te voy a pagar 20,000 al año y los otros 40,000 te lo tienes que ganar en base a tu desempeño. Entonces, si tu desempeño es ahí medio, medio y todos los meses vas en cero, o sea, no cobras, realmente has cobrado 20,000 en el año. ¿Se entiende? Entonces, otro tema que hay que tener en cuenta en este nuevo paradigma, que así como te van a pagar ahora por eficiencia, ya no por hora, además hay trabajos que ya no existen. Ya no existe, por ejemplo, muchos cajeros. Hace tiempo, ¿no? Vemos a los cajeros ATM y la cantidad de cajeros se va achicando en los bancos. En la agricultura, para que tengan un dato, se ha reducido más o menos en países industrializados, se ha reducido el 90% de la población que se dedicaba a la agricultura. ¿Por qué? Porque ha entrado alta tecnología. Por ejemplo, muchas tiendas están eliminando vendedores, están pasando a la venta online. Tú puedes hacer muchas cosas ahora a través del Internet. Por ejemplo, un caso típico que podemos contar y lo cuenta el autor en su libro es Blockbuster. Esa gran casa de videoteca, ¿sí? Esa gran videoteca, ¿por qué fracasa? Porque empiezan los sistemas streaming a ofrecerte videos online. Otra cosa que se nos va a venir, y esto ya muy pronto, ya no van a haber librerías. Amazon y las librerías online, Script y otras, están quitándole mercado a esas librerías, esos locales, y por lo tanto toda esa gente va a quedar sin trabajo. Inclusive, estaba viendo hace poco que una editorial en España, ¿sí? Una editorial en España te imprime el libro como recién salido del horno. Tú vas, oye, quiero el libro de Eric Worre, ¿sí? Si ellos lo tienen en su editorial,
Ya no necesitan pagar almacenaje porque lo meten en una impresora encuadernadora y ¡plup! Sale el libro en menos de 15 minutos. Entonces, la eficiencia en la tecnología nos están dejando sin trabajo. Si tú no tienes algo ahora, empieza a pensar en cómo. Abre los ojos, porque la nueva realidad es que necesitas ser más eficiente y va a haber una tecnología que te deje sin trabajo. Si vamos aquí nomás a los supermercados aquí en Perú, vemos que ahora hay cajeros que escanean tus productos, pasas tu tarjeta y cobran. Entonces, toda esa gente que hacía caja ahora, hasta que se empiece a acomodar, la gente empiece a entender bien el uso de estos nuevos cajeros, todos esos chicos, lamentablemente, muy pronto van a quedar sin empleo. Entonces, el mercadeo en red no es perfecto, pero ante todo lo que les hemos conversado, es mejor, ¿sí? ¿Cómo funciona el mercadeo en red? Nos dice Eric Worre. ¿Cómo funciona? Las grandes compañías, ¿sí? Las grandes compañías lo que hacen es, esas grandes campañas publicitarias en las que gastaban, ahora ya no gastan. Más bien ese dinero va a pasar en forma de ahorro al network marketing, al mercadeo multinivel. Y esos grandes equipos de venta que generaban unos gastos increíbles de ventas porque tenían 10, 20, 30, 100 vendedores, todas esas comisiones, todos esos beneficios sociales, etcétera, se lo va a ahorrar a través del mercadeo multinivel. ¿De quién? De la fuerza de venta más poderosa del planeta. Tú, yo, tus amigos y familiares, porque siempre estamos recomendando algo. Estamos recomendando un cine, una película, una canción, una comida, un lugar. Y entonces de eso están aprovechando las grandes compañías para generarse ahorros. Y es una súper ventaja porque el mercadeo en red, ¿sí? Escúchenme bien, el mercadeo en red no tiene tope, no tiene tope. Tú puedes ganar lo que quieras, ¿sí? Además no hay riesgos. ¿De quién depende? El único riesgo es que no salgas a trabajarlo, ¿sí? Y no hay riesgos de un negocio tradicional, como por ejemplo, que tienes que abrir a una cierta hora, que tu personal no llegue a tiempo, que el negocio esté limpio, que los productos estén vencidos, que se te llene de cucaracha tu restaurante. No hay esos riesgos porque lo haces de tú a tú, de persona a persona, entre tú y yo. Y entonces el mercadeo multinivel no es perfecto, solamente es mejor que lo que hemos visto antes. Pero, siempre hay un pero en todo, ¿sí? Tenemos que entender que vamos a tener una gran pérdida social. La gente, la gente, su estima social hacia nosotros va a decaer. Porque va a decir, ¿y este loco qué cree que está haciendo? Inclusive hay gente, ¿no? Networkers, que a veces cometemos el error de romper amistades porque no nos hacen caso, o porque no nos compran nuestros productos o no adoptan nuestros servicios. Pero no temas esa pérdida de estima social. Recuerda que tú eres el inteligente. Recuerda que tú eres el visionario y recuerda que tú eres el que está actuando para mejorar tu vida. ¿Sí? Puede ser que avances poco, pero ya no estás donde está el resto. Ayer hablaba con una persona y le decía, si tú y yo tenemos el mismo trabajo, ¿sí? Y yo hago multinivel y tú no, el día que nos voten, tú estás en nada y yo tengo algo que sigue generándome ingresos todos los meses. Entonces, ¿quién es el inteligente? Tú. Recuerda, puedes perder la estima social, pero tú estás siendo inteligente, tú estás siendo visionario y tú estás actuando para generar un mejor estilo de vida, un mejor futuro para ti y tu familia. Ahora, también hay que entender que la gente no se une a la profesión multinivel porque no lo ven como una profesión. Y esto es una profesión. Y yo ya lo entendí. Entonces le estoy dando más tiempo, porque antes era así nomás. Y aquí va, y coincido completamente con el autor del libro, porque dice, esperamos tener suerte. Sí, pues esperamos tener suerte.
Esperamos que el dinero llegue fácil. Y el dinero no llega fácil, el dinero hay que trabajarlo, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta que es un negocio real. Pensamos que es un negocio solamente de ir por ahí hablándole a unos cuantos. No, esto es un negocio real. Uno tiene que ponerse en la cabeza. Uno tiene que ponerse en la cabeza que es como que tengas tu negocio tradicional, solamente que sin local. Y entonces le decía ayer a unas personas, si tú tuvieras una heladería y ese día increíblemente llueve, hace frío y nieva y graniza afuera de tu local, ¿sí? Obviamente nadie va a venir a comer tus helados, obviamente. Entonces yo le decía, oye, pero si es mi negocio, ¿yo qué haría? Yo de verdad me paro y empiezo a caminarme todos los negocios de cocina, ¿sí? Los que hacen restaurantería, los pollos a la brasa, los que tienen un horno al costado, los panaderos, y le diría, ven con tu gorrito del local y yo te doy 2 por 1 en helados, 3 por 2, etcétera, para que se venda. Entonces, si no te das cuenta que es un negocio real, el negocio multinivel no te vas a mover. Primero tienes que darte cuenta que es un negocio real. Luego tienes que darte cuenta que esto no es un negocio de lotería, esto no es un boleto de lotería en el que vas por ahí buscando gente y entonces crees que porque ya tienes 6, vas a raspar y ¡boom! Te va a salir el Michi, la línea ganadora. No, esto es un negocio de prospección día tras día, mes tras mes, todas las horas, en todo momento. Vas en el transporte público, prospectas. Vas al restaurante, prospectas. Llamas por teléfono, prospectas. Redes sociales, prospectas. No es un negocio de un ratito, ¿sí? Y mucha gente tiene miedo a perder oportunidades de otro tipo, más seguras, ¿sí? O tiene miedo a perder amistades. Entonces, por eso no desarrolla su negocio multinivel. Y entonces, como no lo ve como un negocio profesional, como no lo ve como una cosa real en la que tiene que invertir tiempo y en la que tiene que invertir sus mejores habilidades, no tiene resultado. Y entonces tú vas a encontrar en internet un montón de gente diciendo que estuvo en un negocio y que no tuvo éxito y que el producto es malo, etcétera. Pero no es honesto, porque culpa al negocio multinivel cuando no asume la responsabilidad de que no lo tomó como un negocio real, como una profesión. Entonces, siguiendo con este primer capítulo del libro, tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Si no, si no, cada uno es, es lo suficientemente adulto, lo suficientemente maduro como para decidir o ser profesional o morir en el intento. ¿Sí? Entonces, bueno amigos, eh, esta primera parte del análisis del libro GoPro, 7 pasos para ser un networker profesional del gran Eric Worre, ocupaba la introducción y el primer capítulo. Espero que puedan, eh, que pueda haber servido un poco este análisis que les he hecho. Yo soy Flash Mobile, y Flash Mobile eres tú y somos todos. Y algo que les puedo decir de lo que he aprendido en este negocio es que todo depende de uno. Todo depende de uno. Y como bien lo dice Eric Worre, hay que asumirlo como una profesión. Hay que asumirlo como algo que te va a cambiar la vida. Hemos comparado los diferentes tipos de empleo que existen actualmente y el mercadeo en red no es perfecto. Seguro que tiene muchas imperfecciones, pero simplemente es mejor. Es mejor que ser un trabajador manual, es mejor que ser un trabajador de oficina, es mejor que ser un vendedor en el que tienes éxito por poco tiempo y después te cambian las condiciones, es mejor que ser dueño de un negocio tradicional que en donde tienes muchos problemas y estás estresado, sin tiempo para la familia, etcétera. Y es mejor que ser inversionista, donde inviertes sí tu dinero y seguro que tu dinero trabaja para ti,
pero hay un riesgo y no necesariamente una ganancia asegurada. En cambio, en el mercadeo en red, usas tu tiempo, usas tus conocimientos, depende de ti, no depende de nadie y no hay riesgo, porque el único riesgo es que no trabajes. ¿Sí? Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que me hayan atendido durante unos pocos minutos, pero espero que nos podamos volver a ver cuando analicemos el capítulo 2 que tiene que ver con cómo ser ya profesional. Decide ser un profesional, decide ser GoPro. ¿Listo? Muchas más gracias por su tiempo, chicos. Nos hablamos, nos vemos pronto. Chao, chao.